de la UGEL Pisco, y en esta tarde estamos reunidos para tratar un tema muy importante. Las alertas en salud en niños menores de Espérate que voy a... A ver, un momento. A ver, Patricia. La disculpa del caso, el problema de conectividad. Un momento que retome la presentadora. Un momento. Dime. el Pisco, y les comentaba que las alertas en salud de niños menores de 7 años de edad con cuadros clínicos caracterizados por fiebre mayor a 38 grados, dolor de garganta, congestión nasal y erupción en manos, bocas y pies, y otros síntomas como secreción nasal, tos, sonaron las alarmas sanitarias. Al identificar los síntomas se determinó que se trataba del Coxsackie, conocida como una enfermedad de manos, bocas y pies, una enfermedad muy contagiosa, de rápida propagación, y por ello se hace necesario anticipar el conocimiento e identificación de casos sospechosos. Y precisamente para saber sobre ello es que desde la UGEL Pisco hemos generado este espacio con nuestros aliados del Ministerio de Salud, específicamente del Hospital San Juan de Dios de Pisco. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio, y para iniciar vamos a invitar al jefe del área de gestión pedagógica, al profesor Julián Ochoa Chochoja, para que presente un saludo de bienvenida. Adelante, profesor Julián. Bien. Magíster Patricia, directora de la UGEL Pisco, estimados especialistas, estimados directores, maestros de la jurisdicción de la UGEL Pisco, quiero darles a cada uno de ustedes un saludo de bienvenida y felicitarlos por el compromiso y responsabilidad que demuestran al estar asistiendo precisamente a esta charla técnica sobre este virus que genera esta enfermedad boca, manos y pies, el cual es muy importante conocer esta asistencia de los especialistas del MINS, lo que nos va a permitir poder tomar las medidas pertinentes cuando esto se presente en nuestras instituciones educativas. Desde ya, les reitero a ustedes las felicitaciones por este compromiso y esta responsabilidad, y les doy la más cordial bienvenida a este taller. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Julián, jefe del área de gestión pedagógica del UGEL Pisco. De inmediato vamos a dar pase a nuestra directora, la profesora Alejandrina Patricia Tipismana Pasache, para que presente también su saludo. Buenas noches, directora. Buenas noches. Líderes pedagógicos de la provincia de Pisco, jefe de AGP, Julián Ochoa, especialista en educación, Patricia Ronceros. También contamos con la presencia de los líderes de la salud, el director ejecutivo Félix Enrique Martínez Paucar, el doctor Anthony Quispe Ramírez,
y la licenciada Leila Gutiérrez Luna. Bien, me presento pues ante ustedes haciendo referencia a la obra de Immanuel Kant, la cual es denominada Kant y la condición humana. Alejandra Tipismana Pasache, un ser humano, al igual que todos los presentes, y es nuestro vínculo en común, independientemente del cargo o la profesión que tengamos. Es así que el día de hoy, pues, hemos tenido la oportunidad de concretar una reunión con la única finalidad de consolidar estrategias entre los docentes y estudiantes de la provincia de Ica. Esta alianza estratégica, pues, se ha dado entre salud y educación. En ese sentido, pues, hago llegar el agradecimiento al director ejecutivo, doctor Félix Martínez Paucar, porque a través de su intermedio es que se ha podido concretar esta primera acción articulada que es consistente, pues, en la asistencia técnica sobre enfermedad de boca, manos y pies, enfermedad ocasionada por el virus Coxsackie, ¿no? Como lo decía la licenciada en las conversaciones que habíamos tenido ya en la reunión, se realiza con la finalidad de orientar en el qué hacer, qué van a hacer los docentes, qué van a hacer las madres de familia, qué va a hacer la comunidad frente a esta enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, estimados directivos, esperando pues que esta asistencia técnica sea de real efecto y se consolide en los hechos, se concrete en los hechos, se traslade a nuestras aulas, se traslade a las familias, es que dejamos pues claro de que se está realizando con esa única finalidad, ¿no? No sin antes, de todas maneras, dejarlos con una pequeña reflexión que le pido por favor a Carlos que la pueda transmitir. Bienvenidos a esta asistencia técnica y muchas gracias por su predisposición en cuanto a su participación. Profesor José Alberto Urcia Martínez, trabajador del UGEL, y voy a dedicarle un poema que dice así: camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que puedes encontrar en el silencio. En cuanto sea posible, sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. Ellos tienen su propia historia. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto, esfuérzate por ser feliz. Muy interesante esa reflexión que esperemos pues nos sirva de mucho para nuestra vida diaria. Y efectivamente el tema que hoy nos convoca es un tema muy importante y vamos a dar pase de inmediato pues a nuestros amigos del Ministerio de Salud para que pudiéramos tocar el primer tema. Recordarles que vamos a tener dos bloques. El primero será dado a través del doctor Anthony Quispe Ramírez y luego te contaremos con la presencia de la licenciada Leila Gutiérrez Luna. Ambos estarán hablándonos tanto del manejo y caracterización clínica de los casos, así como las alertas epidemiológicas de la enfermedad boca, manos y pies, el protocolo y qué recomendaciones debemos de seguir. Les recordamos que es importante saber, pueden registrar su asistencia en este espacio y también les comunicamos que nos pueden seguir a través del Facebook de la UGEL Pisco, así como también de la DREICA y de las UGELs de la región. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a invitar al doctor Anthony Quispe Ramírez. Él es médico cirujano del Hospital San Juan de Dios de Pisco, que va a tratar el tema manejo y caracterización clínica de los casos. Bienvenido, doctor. Adelante. Buenas tardes con todos. Primero, ¿se logra ver las diapositivas? ¿Sí? ¿Alguien que me confirme si se logra ver las diapositivas? Sí, Sí, doctor. Ya. Muy bien. Buenas tardes con todos. Me siento muy feliz en dar esta charla. Como digo, el conocimiento nos brinda el poder de no hacer daño, ¿no? Eso es lo que nos brinda el conocimiento.
y saludar sobre todo, entre todo, a todos los licenciados y directores que se han tomado un poco de su tiempo para poder aprender sobre esta enfermedad. Nadie es dueño de la verdad, así que nadie es dueño de la verdad, y lo que queremos transmitir es lo poco que, la experiencia que nosotros hemos adquirido con los casos de enfermedad mano, pie, boca que han ido viniendo al Hospital San Juan de Dios. De antemano doy de antemano le doy esa fortaleza de querer aprender un poco más y cometer menos errores, ¿no? Le doy la bienvenida y podemos iniciar con esta enfermedad mano-pie-boca. Sí me escuchan todos, ¿verdad? ¿Se escucha claro? Sí, se escucha claro, doctor. Ya, entonces, vamos a comenzar con la enfermedad mano-pie-boca. Son los ítems que vamos a tocar. Lo primero es la definición. Vamos a tocar luego la parte epidemiológica, un poco de la fisiopatología. Vamos a ver lo que es la clínica, que son los síntomas y signos, el diagnóstico, el tratamiento y las medidas generales, que es lo más importante en la parte del colegio. La parte del colegio es lo que más importa. Comenzamos. Toda enfermedad hay que empezar con la definición. Ya muy claro, y me siento muy contento porque al momento del inicio comenzaron diciendo del Coxsackie, que muy bien ya lo definieron. Es una enfermedad infecciosa una enfermedad infecciosa viral. Viral, el Coxsackie es un virus, ¿ya? Entonces, que nos quede bien claro que la enfermedad mano-pie-boca es una enfermedad infecciosa, pero viral, ¿ya? Hay que quitarnos de la cabeza bacteriano, ¿ya? Esa es la primera definición que debería quedar entre todos. Esta enfermedad infecciosa viral, que desde tiempo ha existido ya los Coxsackies. Esto pertenece a una familia de los enterovirus, ¿ya? No vamos a llegar más a fondo, pero que quede bien esta definición. Es una enfermedad infecciosa producida por un virus que pertenece a la familia de los enterovirus. Muy bien. Esta enfermedad, como hemos visto, que muy bien lo han explicado, aparece sobre todo en niños, ¿no? Sobre todo en niños en un corte de edad de menor de 10 años. Algunos consideran menores de 7 años. El tope en la mayoría de los casos es menor de 7 años. Tiene un periodo de incubación, más o menos. Cuando hablamos de periodo de incubación es que una vez nosotros tenemos el virus, ingresa el virus, puede ser por una tos mediante la gotita de Fluch, ingresa el virus y está en nuestro cuerpo y se replica constantemente hasta que produce los síntomas. Eso quiere decir acá lo que es el periodo de incubación, ¿ya? Muy bien. Esto es lo que quiere decir el periodo de incubación. El periodo de incubación de esta enfermedad viral es de 3 a 5 días. Más o menos, una vez que adquiere el niño, adquiere el virus, se replica en todo el cuerpo, y entre 3 a 5 días, más o menos, va a producir la clínica florida, ¿ya? La clínica florida. Que quede bien este conocimiento, que se da antes de los 7 años, incluso antes de los 10 años, pero también puede ver en personas adultas, ¿ya? Que más adelante vamos a comentar un poco de eso. Como todo problema viral, se propaga rápidamente. El virus se propaga rápidamente, ¿ya? Se propaga rápidamente. ¿Por qué? Porque se transmite, como esto, ¿no? Cuando una persona tose y se encuentra con el virus, se parte de unas gotitas de flujo. Esas gotitas de flujo van a contagiar a otras personas que están en contacto. Por eso, el punto donde más se pueden contagiar es donde las personas están aglomeradas, están juntas. Por ejemplo, en colegios, en las guarderías, donde se encuentran varios niños y uno comienza a toser y se dispersa todas las gotitas de flujo. Hay ambientes que no están muy bien ventilados, hay colegios que no cuentan con agua, ¿no? Agua o algún desagüe. Hablamos de colegios muy lejanos que no cuentan con sus servicios básicos, y por eso la enfermedad se convierte en un punto fijo para poder transmitirse, ¿no? Sobre todo en los colegios. Entonces, ¿qué es lo que debemos reincidir? Es, uno, en los lavados de manos, constantemente, que siempre lo hemos venido repitiendo, y otro es que los ambientes sean bien ventilados, y que no se encuentren los niños muy juntos, muy juntos. Una vez cuando uno estornuda, esas gotitas, esas secreciones caen en superficies. Entonces hay que limpiar constantemente la superficie, por acá dice, ¿no? Cuando hay un contacto con personas, hay que limpiar
constantemente es la superficie, ya que esas gotitas respiratorias, esas secreciones se pueden quedar en esa superficie. Otro mecanismo de transmisión es la vía orofecal, porque esto pertenece a una familia de los enterovirus. Entonces, hay una transmisión orofecal. Entonces, cada vez enseñarle al niño, repetirle constantemente el lavado de manos, antes, durante y después de cualquier comida, de agarrar cualquier objeto, limpiar las zonas, ¿no? Porque esas secreciones se quedan constantemente, limpiar toda esa zona y evitar el contacto de persona a persona si yo estoy con esos síntomas respiratorios, con unas lesiones, ¿no? Lesiones que pueden aparecer en la boca, en la mucosa. Entonces hay que evitar el contacto con esas personas. Entonces, que quede bien fijo la definición. La enfermedad mano, pie, boca es producido por un virus, el virus de los Coxsackie. El periodo de incubación es de 3 a 5 días, más o menos entre 2 a 3 días el paciente ya comienza a producir toda la clínica florida. Entonces, se propagan en niños sobre todo menor de 10 años. Ahí se encuentra la mayor cantidad de niños, ¿no? Como toda enfermedad viral, se transmite de manera rápida. ¿Por qué? Porque se transmite por el estornudo, la tos o las gotitas de flujo y también por la vía orofecal. Entonces, es muy fácil evitar o cortar esa transmisión mediante el lavado de manos, el uso de mascarillas, los ambientes bien ventilados, y se puede cortar. Y tener el conocimiento en qué momento aislar a ese paciente, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. Entonces, ya vimos la parte de lo que es la definición y la epidemiología. Entonces, ahora vamos a ver la parte de la clínica, ¿ya? La parte de la clínica, existen 2 etapas. Esta enfermedad es una enfermedad exantemática porque va a haber lesiones sobre todo en piel y va a haber unos pródromos. Pródromos son los síntomas que va a haber antes de las lesiones exantemáticas, ¿ya? Antes de las lesiones exantemáticas va a haber pródromos. Entonces, los pródromos, cuando nosotros vamos a la consulta, el paciente generalmente viene de 3, 4 años, la mamá es como un libro, ¿no? La mamá comienza a decir, mi hijo ha tenido hace 24 horas fiebre, dolor de garganta, dolor abdominal, ha tenido un poco de tos, malestar general, odinofagia, dolor al deglutir, fiebre, malestar general, ligero dolor abdominal, síntomas respiratorios. Esos son síntomas prodrómicos que aparecen. Y todo eso lo dice la mamá, ¿no? Mi hijo viene con fiebre, incluso comienza a babear, ¿ya? Y esos síntomas ya nos hacen sospechar generalmente de un síndrome febril, de un síndrome viral. Entonces, ya más o menos 24 a 36 horas pasado de los síntomas prodrómicos, van a haber unas lesiones que es característica de la enfermedad mano-pie-boca, que es en el 90%, van a ver esto, las vesículas. Pero hay que ver, ¿no? Hay vesículas, hay que tener diagnóstico diferenciales, ¿no? Vesículas puede aparecer en otros tipos de patologías. Estas vesículas aparecen sobre todo en mucosa oral, ¿ya? En mucosa oral sobre todo. Y rápidamente erosionan y se convierten en úlceras. No sé si alguno de los que me está escuchando, algunos licenciados, directores, han tenido algún familiar o hijo que ha estado con esos síntomas una vez que ingresa, porque el virus le gusta la mucosa oral, ¿ya? La mucosa oral produce vesículas y la úlcera rápidamente. El niño produce tanto dolor que el niño a veces no quiere comer y el niño se deshidrata y eso sería una complicación porque un niño se podría hospitalizar de mano, pie, boca, ¿no? No come, no ingiere alimento, no se hidrata, entonces se podría hospitalizar por esa deshidratación leve, moderada, incluso pueden llegar a desintoxicaciones severas. El niño deja de comer porque produce úlceras, ¿ya? Babea porque hay mucho dolor, ¿no? Y a veces no quiere beber solo líquidos, quiere beber, perdón, solo líquidos fríos por el dolor, porque le va a calmar el frío, ¿ya? Entonces, lo primero, antes de que produzca las lesiones en piel, va a haber unos síntomas prodrómicos que son fiebre, malestar general o odinofagia. Pasados los 24 horas, va a haber lo que es las lesiones típicas, lesiones vesiculares en boca, mano y pie. Pero hay que tener en cuenta, son palmas y partes laterales de los dedos. Palmas y partes laterales de los dedos. El niño va a comenzar a babear. Entonces, yo con ese síntoma prodrómico, más a esas lesiones, yo ya tengo un caso sospechoso de mano, pie, boca. Generalmente lo captamos entre 1 o 2 días, y esto va, este conocimiento que quede bien claro. Pacientes que llegan 1 o 2 días referidos de un colegio ya tienen que aislarse, porque estas lesiones van a desaparecer más o menos en 10 días. Entonces, los pacientes que vienen con sospecha de mano, pie, boca, tienen que ser aislados del colegio en un promedio de 7 a 10 días, de 7 a 10 días.
¿ya? Luego comienzan a aparecer las vesículas, que comienzan primero a ser máculas, vesículas y luego úlceras, ¿no? Aparecen en caras laterales y dorsales de los dedos y alrededor de uñas. Talón, pero también en flexuras de las palmas y plantas. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con la varicela. La varicela generalmente comienza en lo que es el cuello, tronco, y comienzan a haber vesículas, costras. En cambio, estas vesículas del mano, pie, boca son vesículas duras que el tacto son bien dolorosas y que en la boca se ulceran rápidamente. ¿Ya? Se ulceran rápidamente. Y esto es esta imagen que vemos. Es típico de la enfermedad mano, pie, boca, ¿no? Comienza a haber úlceras en las mucosas de la boca, que rápidamente se ulceran, el paciente comienza a babear, no quiere comer alimentos, se siente mal, con malestar general. Luego comienza a haber vesículas en plantas y manos de los pies, dorso de los pies, torso de los dedos, perdón, ¿no? El niño no quiere comer sus alimentos, entonces el niño se puede deshidratar y puede ser una causa de que el paciente se pueda hospitalizar. Acá está la edad, ¿no? La edad donde hay mayor incidencia de casos es de 6 meses a 3 años, pero se puede dar menor de 7 a 10 años, ¿no? Lo que vimos son los pródromos, fiebres, comienzan a ver con adenopatías, las aftas, que son las úlceras, ¿no? Y las vesículas, que son de 2 a 3 milímetros. Y la desaparición es más o menos en 10 días, ¿ya? 10 días después del inicio de síntomas de la enfermedad mano, pie, boca, el paciente tiene que estar aislado, porque puede transmitir la enfermedad. Es altamente contagiosa en la primera semana, por eso el paciente se debe aislar, ¿no? Porque la vía de transmisión es muy rápida, por gotita flush y por vía orofecal. El diagnóstico es muy fácil, ¿no? Ya lo habíamos dicho, un paciente cuando ve ya es clásico, el paciente entra, viene con malestar, hay que revisar la mucosa, la boca, la mano, los pies, los dorsos, hay que hacer nuestro diagnóstico diferencial, y entonces es netamente clínico. Y esto lo que me importa que quede bien claro es que va a mejorar todas esas lesiones entre 7 a 10 días. ¿Ya? Entre 7 y 10 días después del inicio de los síntomas. Generalmente comienza con pródromos, una pequeña lesión, el paciente tiene que estar aislado. El tratamiento, no existe un tratamiento específico, ¿ya? No hay un tratamiento específico para que yo tenga si es un virus, un antiviral específico que va a disminuir la enfermedad, no hay. La enfermedad generalmente, enfermedades virales, así como el COVID, se tienden a autolimitar, ¿no? Generalmente de 7 a 10 días. Realmente quedamos, paracetamol, que es de soporte generalmente, ¿no? El paciente, porque el hecho de tener constantemente fiebre, el paciente se deshidrata. Sobre todo en niños, la deshidratación, ¿no? Puede llevarlo a hospitalizar. Entonces le damos paracetamol. Podemos darle cada 8 horas, cada 6 horas, evitar que tenga fiebre. Las medidas está sobre todo a los síntomas, ¿no? Y esto es importante, hay que prevenir la deshidratación de estos pacientes, ¿no? Hay que prevenir la deshidratación. Entonces, medidas generales. Ya hemos visto la vía de transmisión, ¿no? Una vez que una persona se infecta, contagia a otra persona, generalmente eso ocurre en los primeros 7 días, el paciente transmite el virus le gusta la mucosa oral se disemina, se replica, y comienzan a haber lesiones tipo característico de vesícula. Entonces, y lo otro es la transmisión por vía orofecal. Entonces, para romper esa vía de transmisión, existen las medidas generales, muy importantes, clásicas. Lo más importante, digo, el lavado de manos, siempre con agua y jabón, antes de los pañales, antes de preparar los alimentos, antes de comer cualquier alimento, o estar en contacto con secreciones nasales, por ejemplo, flema, material fecal, líquidos o el mismo contactos con las ampollas. Incluso hemos tenido casos, ¿no? De personal de salud que agarra las ampollas y por algo ve ahí a veces paciente no se olvida, se agarra la nariz, la boca y se transmite. Entonces hay que evitar eso, tocarse la nariz, la mano y la boca. Evitar estar en contacto con esa persona que está infectada, ¿no? Evitar estar en contacto. Cualquier superficie hay que estar limpiando constantemente, hay que desinfectar todo, sobre todo en el colegio hay que desinfectar toda el área, la mesa, la silla donde estaba en contacto. Y lo más importante es esto, ¿no? Los niños con enfermedad mano, pie, boca deben permanecer en su casa y no asistir a la escuela hasta que cese la fiebre y las ampollas. Esto más o menos, ¿en qué tiempo ocurre? De 7 a 10 días. Esto ocurre más o menos de 7 a 10 días. Muy bien. Eso sería algunas medidas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que no le haya quedado claro, estoy atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Anthony Quispe. Es muy importante todo lo que hoy nos ha presentado con relación al manejo y caracterización clínica de estos casos, ¿no? Sobre todo importante rescatar lo que nos decía, que esta es una enfermedad infecciosa viral, ¿no?
hay que tener mayor cuidado con los niños. Aquí tenemos docentes de educación inicial y primaria, donde tenemos pues este grupo que está más vulnerable a esta enfermedad, que hay que cuidarlos más, y sobre todo también contamos con la presencia de padres de familia que están tomando nota de todo lo que usted hoy nos ha presentado, ¿no? Es importante conocer cuáles son los síntomas, los signos de esta enfermedad, para poder nosotros tomar las acciones preventivas. Bien, y vamos a continuar ahora con nuestros temas, luego tendremos el bloque de preguntas. Es importante señalar a todos los que hoy nos están viendo, tanto a través del Facebook de la UGEL Pisco, como también de aquí del Zoom y de los Face de las regiones, de las UGELes que nos están acompañando, que pueden hacer sus preguntas. Es importante, pueden ir dejando sus preguntas, que luego tendremos un bloque para poder responderlas. Vamos a continuar, entonces ahora vamos a hablar sobre la alerta epidemiológica, la enfermedad boca, manos y pies, protocolo y recomendaciones. Esta vez viene a cargo de la licenciada Leila Gutiérrez Luna. Ella es enfermera del Hospital San Juan de Dios. Buenas noches, Leila, bienvenida. Buenas noches. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? ¿Listo? Reciba el saludo del doctor Cabrera, responsable y jefe del área de la unidad de epidemiología y salud ambiental. Estoy laborando en el área de epidemiología desde que inició la pandemia en el año 2020 hasta la actualidad. Hoy en día se nos ha presentado, como lo dijo el doctor Anthony Quispe, esta enfermedad que ya existía, pero ahora pues ha alarmado mucho a la población quisqueña, ¿no? Lo importante de esta enfermedad, y siempre lo he llevado la comunicación a todo la plana docente y los directores que me han estado llamando, preocupados, ansiosos los padres de familia, que es una enfermedad que no mata, no es mortal, pero a través del aislamiento, como lo mencionó el doctor, lo podemos controlar. La finalidad de ello, y quiero que quede bien en claro, y este es el lema que siempre yo comento, no solo para mano, pie y boca, sino también para lo que es COVID, es cortar la cadena de transmisión. Y al cortar la cadena de transmisión significa es el aislamiento o la cuarentena que nosotros vamos a realizar, ya sea con un paciente positivo o el contacto directo de un caso positivo de esta enfermedad. Lo importante, y recuerden siempre, es cortar de inmediato la cadena de transmisión. ¿A través de qué? De la ayuda y las llamadas telefónicas o el medio de WhatsApp, alertar al área de epidemiología o al establecimiento de salud más cercano para poderlos apoyar e iniciar el trabajo y las notificaciones de los casos. ¿Qué vamos a hacer? Que es la pregunta grande, ¿no? Ante esta situación. Como lo mencionó el doctor Anthony, el lavado de mano, que es lo más importante, por un tiempo de 20 segundos, el uso del alcohol gel, después de ir al baño, al toser o estornudar, que ya lo mencionó, de cómo es el medio y la forma, cómo se transmite esta enfermedad. Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos, ya que es una fuente probable de un proceso de infección. Limpiar y desinfectar las superficies como las manijas de la puerta y en este caso, ¿no?, de los juguetes. Evitar el contacto de personas infectadas y compartir objetos personales, incluyendo los cubiertos o platos objetos, ¿no? ¿Qué hacer con los casos positivos? Llega el comunicado y de inmediato le informan al director, el director llama a lo que es el área de epidemiología. ¿Qué hacemos? ¿Lo aislamos? Previa coordinación, sí. Se aísla desde el momento que inician los signos y síntomas por un periodo de 7 a 10 días. Es la primera. Y al aislarlo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cortar la cadena de transmisión. En las instituciones educativas, ¿qué vamos a realizar? Si identificamos un caso, se debe disponer de inmediato la cuarentena del aula.
¿no? Por ejemplo, en el aula Y existe un caso ya confirmado por esta enfermedad. De inmediato se hace lo que es la cuarentena del aula. Y sus contactos se debe de Recording ampliar stopped. Recording in progress. la investigación y seguimiento si lo amerita, y se va también al aislamiento. La persistencia de la transmisión que conlleve a un aumento significativo de casos en diferentes aulas de la institución educativa será motivo al cierre de la institución. ¿Qué quiere decir? Si en el aula A, B, C, D existen mayores casos de esta enfermedad, se procede al cierre, como sucedió en una institución educativa de Pisco, que en el aula A, B y C teníamos en una aula 3 casos, en otra aula 8 casos. Entonces, se procedió al cierre de esta aula a través de una acta bajo la alerta epidemiológica 007-2022 a proceder el cierre de la institución educativa. Tiempo de cuarentena de los contactos en el aula es también de 7 a 10 días. ¿A quién comunicamos o a quién informamos? De inmediato, como lo vuelvo a repetir, al establecimiento de salud más cercano o de su jurisdicción más cercana, o al Hospital San Juan de Dios Pisco, al servicio de epidemiología para la notificación del evento. La inteligencia y la habilidad solo pueden funcionar al máximo de su capacidad cuando el cuerpo está sano y fuerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leila, y muy importante, aquí a todos nuestros directivos han tomado nota de cuáles son los protocolos que se deben de seguir en caso pues se confirme un caso de estos en las instituciones educativas. Como ya lo habíamos anunciado, vamos a proceder a un bloque de preguntas. Ahí estamos recogiendo algunas preguntas que nos han dejado en el Face. Es importante compartirles y agradecer a todos nuestros amigos de la SUGEN de Ica, Chincha, Nazca y Palpa, así como la Dirección Regional de Educación, que están compartiendo este enlace y esta transmisión. Efectivamente vamos a iniciar entonces, doctor. Tenemos una pregunta que ha sido muy recurrente. Nos preguntan qué tipo de alimentación debe recibir un niño que tiene esta enfermedad. Profesor, doctor Quispe o señorita Leila, algún tipo de alimentación que le recomendarían a los padres, porque como bien han dicho, es un tema, es una enfermedad un poco dolorosa, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos de alguna manera con algún tipo de alimentación mitigar esos dolores que pueden estar sintiendo los niños que están afectados a esta enfermedad? Sí, la alimentación es balanceada, así como todos los problemas virales, igual era la pregunta con el COVID, con todos los problemas la alimentación es balanceada. En sí hay que evitar pues, lo que es cítricos, es, ¿cómo se llama? Chocolates, o algo que irrite la mucosa nasal, ya que recuerden, el punto de partida de ese virus le gusta bastante lo que es la parte de la mucosa, ¿no? De la mucosa oral, produciendo vesículas, y estas vesículas tienden a ulcerarse. Entonces, si nosotros vamos a comer comidas muy sólidas, irritantes, chocolates, maní que rocen esa zona, hay que evitar eso. La dieta que sea balanceada y blanda, ¿no? Generalmente que sea a base de líquidos, tampoco líquidos no muy calientes, porque imagínate una herida, una llaga, le echas algo caliente, va a producir mayor dolor. Con ese dolor mayor el bebé no va a querer comer. ¿Ya? Hay que hidratar bien sobre todo a los pacientes, hay que evitar la deshidratación. Esta enfermedad no es una enfermedad severa, que se autolimita, ¿no? Antes de los 10 días se autolimita en la mayoría de los casos. Y no solo es una enfermedad de los niños, sino es una enfermedad que puede transmitirse a adultos. Así los síntomas pueden ser un poco más fastidiosos, por así decirlo, ¿no? Un poco más severos en los adultos. ¿Ya? No sé si espero haber respondido su pregunta o hay alguna otra pregunta. Sí, muy importante, ¿no? Como la enfermedad se presenta en la garganta, pues ya lo dijo el doctor, hay que evitar algún tipo de alimento que irrite la garganta, y entonces obviamente el tema de los chocolates en los niños, bueno, ellos van a tener que de alguna manera ya con los cuidados de los padres entender
de que hay algunos alimentos que al menos durante este tiempo no van a poder consumir. Tenemos también otra consulta y está un poco relacionado con los adultos, ¿no? Usted mencionó que quizás no es muy probable que se presenten los adultos, pero en el caso de que un adulto se infecte, tenemos dos situaciones que nos están consultando. ¿Cuáles serían los síntomas que ellos presentarían? ¿Son los mismos que los niños? Y si ellos podrían, en todo caso, contagiar a los menores. Sí, con respecto a la pregunta, volvemos al caso del COVID, ¿no? También es la misma pregunta, el caso, ¿cómo puede ser si en los niños es más, es menos, más? Igual, recuerda que estos son síntomas, es producido por un virus. El virus generalmente se replica en el cuerpo y esto tiene predisposición sobre todo en la boca, en la mano y en los pies. A diferencia del COVID, tenía predisposición por la parte pulmonar. En cambio, a este virus le gusta la parte de la mucosa oral, las manos y los pies, y tiene una lesión característica que son las vesículas. Claro, imagínate que yo revisara a un paciente, agarrar esas vesículas y me agarraron los ojos, la nariz y la boca, estoy transmitiendo el virus. Y yo voy a producir esos síntomas, sí, pero los síntomas van a ser mayor a los que de un niño, ¿no? Mayor fiebre, mayor malestar, ausencia en el trabajo, incluso pueden llegar a algunas otras complicaciones, ¿no? Que son muy raras, como el caso de la romboencefalitis, de la meningoencefalitis asépticas, que son complicaciones muy raras. Lo único que puedo decir es que en los adultos sí se da, pero los síntomas son de mayor intensidad. Claro, siempre y cuando hay que ver las medidas, ¿no? Hay que evitar eso. Le pongo el caso, ¿no? Contacto con esas vesículas hay que lavarse inmediatamente las manos. Si tú te vas a cerrar los ojos, la nariz y la boca, igual va a producir los síntomas, ¿eh? Incluso los síntomas pueden prolongarse más de 10 días en todos los adultos. Y es bien fastidioso, mucho malestar, mucha fiebre, incluso para el adulto, para su trabajo, todas esas lesiones impide ausencia en el trabajo, ¿no? Sí, no sé si pude responderles a sus preguntas o tienen alguna otra duda. Sí, doctor, muy bien. Tenemos también otra consulta, esto creo sería para la señorita Leila, nos están preguntando por el tema de la cuarentena, ¿no? Quisiéramos que se nos pudiera clarificar un poco más esta situación. Nos dicen, quisiera saber si solo con un caso se realiza la cuarentena en el aula del estudiante infectado. En la alerta epidemiológica indica la cuarentena si es estudiante de nivel inicial, pero hay que recordar también que tenemos estudiantes, esto obviamente aplica también si nuestros niños menores de 6, 7 años, también los tenemos en el nivel primario, entonces el protocolo aplica también para ellos, ¿no? Leila, si nos pudieras ayudar con el tema de cuándo vamos a aplicar, quisieran que se clarifique esa situación. ¿Cuándo aplicamos la cuarentena en el aula? Claro, mire, existen los contactos, primer, segundo grado, tercer año de primaria, ¿no? En la cual ellos forman parte de los contactos del nivel inicial. Eso se hace a través de un estudio y la investigación de acuerdo a cómo sigue el niño que es el contacto. Y ya lo define la investigación si se lo aislamos o no. La sugerencia es de aislarlo definitivamente de acuerdo cómo esa persona o ese niño se encuentre, nosotros procedemos al aislamiento. Pero si el niño aún está completamente sano, él continúa el trabajo de lo que es el estudio. Por eso, cuán importante es la notificación, la comunicación, el avisarnos para poder nosotros actuar e investigar el caso a través de la llamada telefónica, como hoy día me han hecho 2 directores, informándome, señorita Leila, tenemos 2 casos, la madre de familia lo ha comunicado, y por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pásenme usted los datos del niño, el número telefónico del padre, de la madre, para yo poder comunicarme con ellos y hacerle las preguntas del caso y tomar las acciones y las medidas. Hoy día justo el doctor Anthony ha tenido un caso ya, ¿no? De caso de 7 a 10 días, la niña ya en periodo de seca, favorable para esta niña, entre mañana y pasado ya la niña se va a reincorporar a la escuela. Una de las medidas que la mamá hizo es, inició la fiebre, la niña ya no fue llevada al colegio. El mensaje para los docentes, aquellos niños completamente sanos, acudir al proceso de resfrío, muchos papitos comienzan a automedicar al niño. Entonces, tiene que ingresar de la evaluación médica para nosotros poder
o no es esta enfermedad. Muy bien, Leila, gracias. Entonces ya nos está quedando más clara esta situación. Doctor, ¿desde cuándo puede empezar a contagiar el niño? Porque obviamente primero inicia con la fiebre, pero ¿desde cuándo? Porque a veces tenemos que esperar que salgan las ronchitas, esas, para recién para darnos cuenta, o ya desde el momento del primer día contagio. Como le digo, el pródromo generalmente dura de 12 a 24 horas, es rápido. Una vez el paciente ya comienza a tener malestar, fiebre, hay uno que es una definición de casos sospechosos, ¿no? Con malestar, con pródromo, más lesiones, dice ahí, claro, dice más lesiones, puede ser en la mucosa, no necesariamente en mucosa, mano, pie, boca, no solamente va a haber esa sintomatología clásica, no sé, porque ya tiene lesiones en la boca, ya no es mano, pie, boca, y que vuelva de nuevo al colegio, no. Caso sospechoso, paciente con odinofagia, fiebre, malestar general, más lesiones en mucosa, automáticamente ese paciente tiene que ser aislado. Más o menos de 7 a 10 días. De 7 a 10 días. Generalmente es el periodo en que el virus se tiende a autolimitar. Las medidas que nosotros debemos hacer, no hay que tenerle miedo, en la alimentación, dieta balanceada, que sea blanda, que tenga buena hidratación el paciente. Estas vesículas, pero estoy leyendo, estas vesículas no necesariamente van a aparecer en todo el cuerpo, pueden aparecer en la parte glúteo, las palmas, pueden aparecer en la boca, a diferencia de lo que es la varicela, ¿no? Que aparecen lesiones vesiculares también, costras, pero aparecen en el cuello, en la parte posterior, tórax, aparecen en las piernas, y muy difícil es que aparezcan en las manos. Respeta las palmas y plantas de las manos, algo para poder diferenciarle de la varicela. Medidas generales, básicamente, medidas generales. No darle antibiótico, no darle antibiótico. La mayoría de los problemas en los niños respiratorios es por virus, que tienen a autolimitarse, es por virus, que tienen a autolimitarse de 7 a 9 días. Por más que le pongas ampollas, antibióticos, va a mejorar un par de horas, pero después va a continuar con la misma sintomatología. Recuerda que los niños van a estar constantemente en tener esos síntomas respiratorios porque el pulmón termina de madurar hasta los 8 años, 9 años, más o menos. Muy bien. Sí, ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, doctor, nos pregunta que, por ejemplo, una madre muy preocupada, su niña le dio cuando tenía 3 años y ahora tiene 5, dice si podría volver a reinfectarse. Sí, como el COVID, hay diferentes variantes. Hay la más frecuente es la A16, pero hay las A71, que es una de las formas severas. Podemos reinfectarnos, pero cada vez va a ser menos, ¿no? Porque uno crea anticuerpos contra dicha enfermedad, ¿no? Puede dar a cualquier edad, pero lo más frecuente es menores de 7 años, pero lo más frecuente es de 3 meses hasta los 2 años. Ahí está la mayor cantidad de casos. Pero se da generalmente en menores de 10 años. No quiere decir que pueda dar en 12, 13, 14, 15 o en adultos. Que sí, la sintomatología se expresa mayor, ¿no? Es más intenso. ¿Hubiera alguna otra pregunta? Sí, esa es para Leila, ¿no? Porque nos dice una profesora muy preocupada que, ¿qué pasa si la madre no quiere llevar al niño al establecimiento de salud cuando la docente ha detectado que quizás podría estar incubando este virus, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos podemos comunicar con ustedes y ustedes hacer la visita domiciliaria al estudiante? Por supuesto que sí. Igual como el trabajo de COVID, de la misma forma nosotros estamos trabajando a través de las visitas domiciliarias. Por ejemplo, no solamente no quiere llevarlo al establecimiento de salud por miedo, por falta de dinero, sino también tal vez porque no cuentan con un número de celular. Como el caso de hoy día, profesor, mándeme el número celular a la madre. Entonces la maestra me informa, no tiene, ya sé el número donde vive, y el día de mañana ya se está realizando la visita domiciliaria para ayudar a esta madre. Y recuerde, y como lo dijo el doctor, no solamente, es exclusivamente para lo que son niños esta enfermedad. No necesariamente se puede infectar el adulto, sí. Tenemos un caso infectado, confirmado, de enterovirus. Ok, ok, Leila. Muy bien, bueno, estoy nuevamente con el celular, hemos tenido otro problema de conectividad con la laptop, bueno, pero estamos aquí.
Bien, también quería hacerte una consulta con relación, estaban preguntando cómo se reconoce, doctor, de que el niño ya está recuperado. A ver, generalmente, como le digo, esta enfermedad se va a autolimitar en la mayoría de los casos entre los 10 días. Generalmente las lesiones van desapareciendo poco por poco, van desapareciendo las lesiones y el paciente ya no tiene que tener fiebre, por lo menos 48 horas que esté con ausencia de fiebre. Ese paciente ya está recuperado. Generalmente el paciente ya va a tener mayor apetito, su estado de ánimo va a ser mejor. Se ve el paciente, tiene una buena evolución. En la mayoría de los niños, ¿sabe? Evoluciona muy bien. Es una enfermedad que se autolimita, no hay que tenerle miedo. La mayoría de los casos de los niños se autolimitan. Cuando las lesiones van desapareciendo y ya no hay fiebre, es un niño ya candidato para el alta, que generalmente ocurre en la mayoría de los casos de 7 a 10 días. Sí, acotando un poquito más el comentario del doctor Quispe, así como se enfermó el niño solito, se va a ir recuperando. Y conforme van pasando los días, él solo se va a ir ingresando nuevamente a su mundo y a su realidad, porque el niño más hiperactivo que ha podido tener la maestra, porque ese es el mensaje que ella siempre da, señorita Leila, Pepito, Juancito y Pedrito son terribles en el aula, pero lo he tenido hace 2 días en una esquina y hoy día me hizo fiebre. Entonces esos niños muy inquietos lo van a tener de esa característica y que poco a poco ellos se van a ir recuperando en un proceso de 7 a 10 días, se reincorporan nuevamente a las aulas. Sí, ya para ir cerrando, doctor, hay una pregunta que también nos llama un poco la atención y de verdad también sería bueno aclararlo. ¿Hay algún riesgo de muerte por si la situación se complica con nuestros niños? Toda enfermedad tiene un riesgo, pero acá la mortalidad es poco, es poco. Toda enfermedad tiene riesgo, todo, incluso toda cirugía tiene un riesgo, todo procedimiento tiene un riesgo, toda enfermedad tiene un riesgo, pero según los estudios es muy poco las complicaciones. Si hay complicaciones a lo más, puede llegar a una deshidratación. Porque generalmente el síntoma que más es el niño es que no come y tiene fiebre. Fiebre, se deshidrata, no come, también produce deshidratación y eso puede ser uno de los motivos por el cual el niño se puede hospitalizar. El otro puede ser otro ya problemas a nivel del sistema nervioso, que son, no hay muchos casos de eso, no hay muchos casos, no hay que tener mucho miedo. Esta enfermedad existe de mucho tiempo, no es de ahora que lo estamos, conocimiento nuevo, que estamos experimentando nuevo, que estamos viendo qué otro tipo de pruebas para el diagnóstico. No. Es una enfermedad que ya se conoce, que la letalidad es muy baja, las complicaciones generalmente la deshidratación, y hay que orientar sobre todo a las madres, no automedicar a sus hijos, no automedicar a sus hijos, apenas tenga fiebre, porque hay madres que vienen ya después de 7, 8 días, que vienen, después de 7, 8 días ya con el niño haya pasado todo ese malestar, ¿no? Lesiones, malestar general, sin comer, ya viene deshidratado. No queremos llegar a ese punto, por eso yo los agradezco a ustedes por hacer esta charla y tomarse ese poco tiempo que cada uno a veces lo puede utilizar para otras cositas, ¿no? Y querer aprender y nosotros que no queremos que se cierre este conocimiento, sino que se expanda. Lo poco que podemos tener nosotros la experiencia, porque no tenemos la verdad así, ¿no? Mañana lo que yo hablo ya no puede ser verdad. Entonces, todo ese conocimiento que se transmita, es que se siga transmitiendo a otras personas y no cometan los mismos errores, ¿no?, de otras madres. Muy bien. ¿Alguna otra Muchísimas pregunta? gracias, doctor Quispe. Sí, ya creo que vamos cerrando esta tarde. Muy importante lo que hoy nosotros hemos recibido. Como usted muy bien lo ha dicho, es una enfermedad que ya no es nueva, pero que quizás en este contexto viniendo del COVID, entonces se está haciendo un poco de cuidado, ¿no? Entonces es importante que las madres, familia, los docentes también estén alerta frente a los síntomas que usted ya nos ha explicado y sobre todo acudir al centro de salud más cercano. No sé si nos pudieran dejar algún número de teléfono por si alguien desea hacer alguna consulta. Sería importante que por favor nos puedan escribir en el chat. Igual nosotros toda la información que ustedes nos están haciendo llegar, lo vamos a hacer llegar a los directores de las escuelas, las directoras a través de los especialistas de enlace, ¿no? Y esperemos que quizás de aquí a un tiempo podamos generar otro espacio, quizás ya presencial, doctor, donde podamos tener reunidos sobre todo a los padres y a las madres de familia, ¿no? Porque son ellos los que nos van a ayudar mucho a poder identificar estos síntomas y sobre todo recomendar a los padres que si sospecha de su niño tiene fiebre, pues lo recomendable es mejor no enviarlo a la escuela y llevarlo de inmediato a un centro de salud. Doctor Quispe, si quisiera dar algunas palabras finales. Yo soy de la idea que el conocimiento se transmite.
Muy bien, más bien agradecerle a ustedes por la invitación y esas ganas de querer seguir aprendiendo. Todos estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo de ustedes por las preguntas. Yo sé que el libro abierto es la madre que viene ahí, ella es la que dice todos los síntomas. Nosotros solamente observamos y llegamos a un diagnóstico. Yo estoy encantado por cualquier participación o cualquier otro evento que puedan realizar y poder ayudar un poco, ¿no? Ayudar un poco. Como te digo, nadie tiene la verdad absoluta y yo quisiera que este poco lo que hemos aprendido ahora se transmita, ¿no? Se transmita a otras personas y evitar errores. El conocimiento es obtener y evitar en lo mínimo los errores. Muy bien. Muchísimas gracias. Señorita Leila, le invitamos para su despedida. Sí, agradecerles por este espacio que nos ha brindado, ¿no? Y aclarar muchas dudas que tienen los maestros, los directores, sobre todo el director que informa, ¿no? Señorita Leila, ¿qué hago? El padre de familia está impaciente, inquieto, lo aíslo, no lo aíslo. Entonces, ahora lo tienen más en claro, es la comunicación, la información, para nosotros poder actuar y poder notificar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señorita Leila. Doctor Quispe, vamos a estar en contacto y pues vamos a estar muy atentos a todo lo que pueda estar sucediendo con nuestros niños en toda la región Ica. Agradecer a los directores de la SUGEL que hoy también nos han acompañado retransmitiendo este espacio donde hemos podido dialogar sobre esta enfermedad de mano, pies y boca que se está presentando últimamente en nuestros estudiantes. Muy bien, le damos las gracias también al doctor Enrique Martínez Paucar, director del Hospital San Juan de Dios de Pisco, quien con nuestra directora, la profesora Alejandrina Patricia Tipismana Pasache, han hecho posible este espacio. Agradecer también a la señorita Jenny Cuenca de Prevaed, a Carlos Peña y a Félix Cabrera por el soporte técnico. Patricia Ronceros les agradece esta tarde y estaremos encontrándonos en una próxima oportunidad. Buenas noches a todos.